buenos días, soy Carmen Enit Acevedo. Hoy es 28 de abril del 2020. Estamos hoy en una semana nueva que propone discusión sobre la posible reapertura, salida de la gente a la calle, a trabajar, de alguna manera escalonada con relación a lo que está pasando en Puerto Rico, la pandemia y el COVID-19. Está todo el mundo por ahí, Lourdes Ruiz, María Quintero, Maru, saludos, Maritza Crespo, Marta Acevedo, Robert Baldwin, siempre, buenos días, familia de Bonita, la diáspora presente, Adalberto Ramos, Josiana Arroyo, me parece nueva, mucha gente nueva, qué bueno, Carmen Mercado, como siempre por ahí. ¿Alguien sabe cuándo reanudan las vistas? No lo sé todavía, envié un mensaje esta mañana, parece que era demasiado temprano y nadie me contestó. Pero bueno, estamos por aquí. Yo quiero hablar un poco. Cristi dice que se escucha bajito. Pues denme una oportunidad porque voy a subir la consola. Hoy estoy solita. Vamos a ver si se escucha mejor. Cristi, usted me dice. Esos son mi gente de mercadeo y venta que me monitorean y me dicen cómo hacer. Gracias por eso. ¿Por qué estoy hablando? O sea, quiero hablar hoy de esa reapertura escalonada, porque es un planteamiento que está haciendo en un documento que circuló ayer el Grupo Asesor Científico. Son unas 12 páginas, un documento bastante completo en términos de cómo sería esa reapertura y cuáles son las recomendaciones que hace el Grupo Asesor Científico con relación a si debemos salir, si no debemos salir, cuáles empresas o cuáles comercios, qué sectores deberían estar incluidos inicialmente en esa reapertura escalonada. Vamos primero a los números. Los números en términos de las proyecciones. Y quiero que sepan que hoy voy a coger un seminario en línea de la Fundación Gabriel García Márquez de Colombia sobre el asunto de la epidemiología. Empieza hoy y va a terminar cerca del 3 de mayo. Me pareció importante porque yo he tratado de hablar con diferentes epidemiólogos precisamente para estudiar un poco, aprender desde ellos cómo manejar los términos, pero sobre todo empezar a saber leer, que es lo que no nos ha explicado nunca el Estado. Empezar a poder leer cómo es que ellos traen las informaciones. Y yo espero poder tener una buena experiencia educativa y transmitirla a ustedes porque me parece importantísimo. Ojalá hubiéramos tenido esa oportunidad de educación desde los profesionales en Puerto Rico para con los periodistas. Como no lo tenemos, pues tuvimos que salir. Colombia siempre tiene, la Fundación Gabo tiene buenísimas informaciones y seminarios relacionados a los diferentes asuntos que se están dando en los países y a nivel mundial y su vinculación con el periodismo, que es tan importante porque si nosotros no entendemos, ¿cómo vamos a transmitir? En ese sentido, quisiera empezar por los números. Ese documento habla de específicamente de que hay un riesgo de infección en Puerto Rico hoy de un 6 a un 8%. Ellos estiman que debería mantenerse a partir de el famoso lockdown, que yo lo voy a llamar encierro, que se procuró desde el 15 de marzo. Todas las gestiones que se han hecho alrededor de ese encierro, las diferentes órdenes ejecutivas, unas más restrictivas, otras menos, y lo que se ha venido haciendo, que aparentemente yo coincido, que el país ha sido disciplinado en su mayoría con relación al encierro, han dado esa posibilidad de que Puerto Rico esté por debajo de lo que se esperaba si no hubiera tomado esas medidas restrictivas.
Ustedes saben que la discusión ha sido amplia en términos de si se debió hacer un lockdown en algunos momentos tan restrictivos como el asunto de salir con las tablillas, de intervenir, de que podía intervenir la policía en su casa si había más de 2 o 3 personas, etcétera. Independientemente de eso, que yo he sido crítica de ese asunto, a mí me parece que podemos llegar a la conclusión de que asumir la responsabilidad de un encierro obligatorio ha tenido unos efectos positivos. Y yo creo que eso es importante decirlo, porque realmente, amén de lo que decimos consecuentemente, de que el gobierno no tiene ningún plan y parece haber tomado esas medidas precisamente porque no lo tenía, y parten siempre de la premisa de lo restrictivo, pues me parece que tuvo unos efectos positivos y los ha tenido al día de hoy. Yo creo que los puertorriqueños, los ciudadanos de este país, se convencieron que esto era más difícil de lo que nos estaban diciendo, que nosotros tenemos información a nivel mundial de cómo ha afectado los países europeos, sobre todo Italia y España, por no haber asumido esa responsabilidad del encierro, y la gente se metió en su casa. Eso habla muy bien del país. Lo más que me llama la atención es que la suspicacia de los ciudadanos de Puerto Rico ante lo que ha sido un gobierno bastante fallido en tantos renglones, los metió en la casa, ¿verdad? No los metió en el closet porque es muy pequeño, pero nos metió en las casas. Y yo creo que eso es importante y hay que decirlo. Por lo que sea, el gobierno tomó una decisión y aquí estamos hoy. El grupo asesor científico lo establece desde el inicio. Yo creo que también importante es recalcar que ellos hablan que cuando más crisis podamos, o sea, mientras más obviamente los contagios y la infección, los riesgos de infección, si eso llega más allá del 12%, ahí es que tenemos un problema porque se inundan los hospitales, se recargan los centros hospitalarios que darían atención a esos pacientes, y ahí es que empiezan los problemas del sistema de salud pública a colapsar. Me parece interesante que cuando hablan de estos números, proyectan una vez más el pico de la pandemia más cercano a mediados de mayo, y un efecto de bajar, no voy a decir aplastar porque me da la impresión que ellos no utilizan el término porque necesariamente no lo están viendo en términos de las proyecciones como que se aplasta, pero va bajando considerablemente el pico, la famosa curva, a partir del 7 de junio. Volvemos. Yo creo que el grupo asesor científico se confronta con lo que sabemos desde el día 1. No tienen necesariamente todos los datos porque no tienen pruebas suficientes, porque no se están realizando, a pesar de que supuestamente por ahí hay muchísimas pruebas moleculares. Hoy nos levantamos con la buena noticia de que ninguna persona murió con relación al COVID. Hay 18, entiendo que poco más de 20 personas positivas al virus. Así que volvemos, están por ahí el control. Con relación a eso, yo quiero decir algo que sí aprendí ayer en un buen artículo que escribí, que leí sobre el asunto de la pandemia y lo que estamos manejando en términos de números, de esas proyecciones. Nosotros hemos hablado acá de que eso no son ciencias exactas, y nos parece irresponsable pedirle a un epidemiólogo, a un médico, que nos diga exactamente por dónde van los tiros. Pero también aprendí, ellos también se equivocan. Y eso es legítimo. Me parece que hay que ponerlo ahí. Si bien nosotros hemos sido críticos, ha sido una crítica que hemos levantado con relación a cómo se comportan o cómo han actuado
varios o dos portavoces, hasta 3, del grupo asesor científico con relación a esa intervención increíble que aparentemente ha tenido la política partidista en su proyecto de ciencia, que debió siempre ser un proyecto exclusivamente de este tipo de documentos, que lo vamos a cuestionar en por lo menos 3 instancias, pero me parece que tenía que decir eso. Lo leo, lo releo y me da la impresión de que entendieron por dónde es que deben ir los tiros de este proyecto de grupo asesor. Circunscribirse a eso, si se meten en la política partidista, intervienen de alguna manera desde su portavocía, en eso perdieron el norte. Y yo creo que ahí es que va ahora mismo el asunto de la credibilidad o no que puedan tener algunos de los portavoces, precisamente porque se metieron en aguas que no debían haberse metido. Compartan, 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 dice Robert Baldwin, y definitivamente se relaciona. Compartan este contenido. Queremos seguir haciendo este trabajo y necesitamos que las audiencias nos hablen para que los auspiciadores que están empezando a llegar sigan llegando y seamos sustentables desde donde queremos, desde el periodismo honesto y comprometido con ustedes, las audiencias, y con el país. No se hacen las 300,000 que tenemos al ritmo de hoy, se agotarían en 4 años. Exacto, Carlos Alberto. Por eso es que me preocupa, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Por qué no se hacen? Por los reactivos, por las 15 máquinas que supuestamente no tienen reactivos y no se pueden utilizar. Veremos. ¿Es cierto que ese documento fue copiado de uno de España? ¿Quién chequeó eso? Marta, yo no he encontrado ningún documento. He visto informaciones en los periódicos de España relacionadas a un documento de la Agencia de Sanidad, sobre todo en Madrid, pero no he visto ningún documento relacionado. Si ha sido copiado o no, veremos. De lo que yo hice, del análisis que yo hice, me parece que están bastante ajustados a Puerto Rico porque utilizan, y esto es bien importante, utilizan el mecanismo que da el Departamento de Hacienda para usted inscribir el comercio, ¿verdad? Bonita Radio está inscrito con un número NACIS, de hecho, no, NAICS, NAICS, que es un número que usted tiene en el registro de comerciantes. Me parecería que ellos fueron precisamente a utilizar el NAICS como un número, como una referencia prudente, específica, para poder hacer análisis de los comercios, porque ahí están listados todos los comercios que ellos entienden deben empezar o no empezar a abrir. O sea, ellos los listan y ahí establecen cuándo, en qué fase deberían estar abriendo, cuáles no deberían estar abriendo. Así que no sé si fue copiado. Importante, la minería en Puerto Rico sí es un renglón del comercio, porque el Departamento de Hacienda asume que los areneros y las canteras son productos derivados de la minería. Conductas, ejercicios, profesión, no son profesiones, actividades generadas desde la minería. Así es que sí, en Puerto Rico hay areneros, en Puerto Rico hay canteras, etcétera, y eso se considera alrededor de la minería. Saludos a todos y a todas. Iona Muñiz dice, un lunes más de encierro. Así es. Gobierno en debacle, dice Papo Donel. Elsaí Gómez, la minería, sí. Por eso lo quería explicar, porque, mire, ahora mismo, y se va a reír Cristi Martínez, en efecto, a mí me preguntan el asunto del NAICS, y yo que soy tan mala buscando que si Hacienda dice que yo soy tal o soy menos, no sabía, y en efecto el registro de comerciante tiene ese número NAICS. Así que cuando leo el documento me doy cuenta que ellos partieron de esa premisa, de esa organización que hace el Departamento de Hacienda, del negocio, de la actividad comercial, de la actividad económica. En términos de las medidas escalonadas, siempre el grupo asesor científico está hablando que cualquier actividad que se vaya a empezar a mover en términos del comercio tiene que seguir las estrictas medidas de protección personal, distanciamiento social. Pero ahora, gracias a todos, están incluyendo el físico, porque realmente yo sostengo
que es un distanciamiento físico, porque social no, nosotros estamos socializando a pesar de que estamos a la distancia. La primera preocupación que tengo de ese documento es cómo aducen que en Puerto Rico no ha habido un cambio en las emergencias psiquiátricas. Primero, no hablan del asunto de qué es una emergencia psiquiátrica, porque si una emergencia psiquiátrica es que la persona no se pueda mantener en un lugar, por ejemplo, en su casa, y tenga que ir a un hospital, pues yo lo entendería así. Pero hablan exclusivamente de que se dejan llevar porque en Puerto Rico han habido menos suicidios en desde enero hasta abril que en el año pasado. Yo pensaría que la crisis de salud mental que puede haber en Puerto Rico ahora mismo, que de hecho ellos están hablando de los detonantes de esa crisis de salud mental, que puede ser el desempleo, el problema económico, el encierro mismo, etcétera, las diferentes condiciones que permean alrededor de. Pues yo pensaría que se amplía el espectro de esto, de que puede haber un problema que se active de salud mental en mucha gente con relación a lo que está ocurriendo. Eso no lo veo tan claro. Pero se atreven a decir que porque han habido menos suicidios, no parecería que hay un aumento en emergencias psiquiátricas. Claro, ahí no dice si están tomando en consideración el sistema privado. No mencionan siquiera al privatizador de la salud mental en Puerto Rico, que se llama APS, que también fue producto de la eliminación del sistema público de salud en Puerto Rico. Entonces me parece que ahí le faltan garras para hablar de un elemento que ha sido tan importante desde el día 1, que era como, ¿por qué no mantener un buen grupo precisamente de asesores en el área de la salud mental y solamente incluirlo desde el punto de vista de ese grupo asesor científico, entre uno o dos, creo que son 2 personas, la doctora que dirige psiquiatría en ciencias médicas y otra persona adicional? Ahí me parece que se le quedó corto. Mire, hablé con una persona, con una amiga el sábado, que me dice que conoce del suicidio de 2 personas menores de 30 años en el medio de esta pandemia. Yo creo que por ahí sí hay una crisis. Y hay algo que, como siempre, no se está trabajando desde la prevención. ¿Tomaron en consideración a los privados? Aparentemente no, porque no lo incluyen aquí. ¿Tomaron en consideración incluso a APS? No lo incluyen tampoco. La línea Paz, 400 personas aproximadas llamando, y ellos dicen que como eso no aumenta, no hay una crisis. No sé. Creo que ahí tienen sus patas cojas. En ese asunto, además, también hablan de la preparación de los hospitales. De que supuestamente, por haber habido un encierro a tiempo, o bastante preventivo, diríamos, no creo que debamos tener ningún problema en reconocer, independientemente por las razones que fuera, aparentemente nos dio resultado porque la gente se ajustó. Yo creo que la gente también se ajustó, como dije, porque la gente recibe información y está mirando otros espacios. Está mirando qué pasó en España, qué pasó en Italia, qué pasó en Wuhan, en China. Y eso también es importante. En ese sentido, los medios de comunicación son vitales en un encierro como este, porque si el encierro nos confina a la casa con un buen sistema de televisión por cable, etcétera, con un buen sistema de internet para todas aquellas personas que puedan tenerlo, definitivamente eso es positivo, ¿verdad? Porque nos buscamos ahí, claro. ¿Qué vamos a hacer con los que no tienen? Y nosotros lo vimos en María y lo vimos y lo estamos viendo ahora, que hay gente que no tiene necesariamente ni un teléfono inteligente para poderse conectar, ni un sistema de televisión que pueda tener acceso, ni siquiera radio. La radio es lo más que funciona en el centro de la isla,
Por eso es que yo decía desde el principio que lo que tenían que haber eran muchas campañas de radio. Alimentar esa radio del centro de la isla y de todas aquellas áreas donde no llega y la gente no tiene capacidad porque no tienen necesariamente poder adquisitivo para tener esas otras herramientas de información, había que utilizar la radio. No he visto una sola campaña. Todo lo que he visto ha sido por aquí. Terrible. Espantoso. En términos de lo que hablan de que todo ese nivel de información, de medidas que se dieron, fueron importantes para establecer un sistema de salud hospitalario con personal educado sobre la enfermedad. Controlar el riesgo de la infección del COVID fue un resultado directo del lockdown y permitió que Puerto Rico se pudiera preparar para la etapa 2 de la pandemia. Ahí es cuando ellos hablan de que ese sistema hospitalario tiene personal educado, adquisición de equipos de protección personal, pruebas en la detección del virus, anticuerpos, equipos de ventiladores disponibles, etc. Mire, yo tengo, y no la voy a discutir en su totalidad porque nos hacen falta entrar un poco más en el documento para traerlo, y lo vamos a traer esta tarde y esperamos poder tener algún profesional de los que estuvo involucrados en esta encuesta. La encuesta que se le hizo al personal de enfermería entre el 24 y el 27 de marzo. Esa encuesta no está traída aquí. ¿Por qué no está traída aquí? ¿Por qué no se le dice al país que en el medio de todo esto, cuando estamos haciendo un análisis de lo que se hizo bien, también tenemos que hacer un análisis de lo que se hizo mal y traerlo ahí? Y mire, por esto los hospitales no estaban listos. Amén de decir lo que estamos cansados de decir, que los hospitales, el 88% de los hospitales privados, de las personas que se encuestaron en esta encuesta con relación a los profesionales de la salud, enfermeros, enfermeras específicamente, en su mayoría el 88% provienen de hospitales privados. Contestaron la encuesta 5,000 y pico de personas. Lo más importante, en términos del equipo personal, el 27% dijo, una tercera parte de los encuestados, que no tenían acceso a ese equipo de protección, entiéndase, mascarillas, etcétera, etcétera. ¿Alguna vez lo ha tenido? El 54%. Siempre lo han tenido solamente el 19%. ¿Por qué cuando el grupo asesor científico habla de que en la etapa 2 todo el mundo estaba listo, no menciona que en la etapa 1 no estaban listos? Y yo me cuestiono que en la etapa 2 estén listos. ¿Saben por qué? Porque con relación al uso de protección personal hay una escasez brutal y se sabe que los médicos, que las médicas, que los enfermeros, las enfermeras, los profesionales de la salud que están alrededor de la línea de primera defensa de este asunto tienen escasez y los están rehusando. Pues hay que decírselo al país, hay que decírselo para que la gente sepa incluso cómo es que esta gente está trabajando, cómo es que ellos se tienen que seguir protegiendo para no sobrecargar aquel sistema. ¿Por qué no decirle la verdad al país? ¿Por qué no está hablando, incluida la amiga presidenta de las enfermeras, del Colegio de Enfermeras y Enfermeros, sobre esta encuesta? Es importante. Han muerto por lo menos 2 enfermeras. Murió un médico. ¿Qué es? ¿Que no queremos escuchar la verdad? No hay manera. Yo creo que el país la quiere escuchar y quiere saber que nosotros teníamos un excelente sistema de salud pública y lo destruyó la política partidista. Y que nos tenemos que cuestionar lo que queremos a partir del 2021. Y digo el 2021 porque llega un nuevo gobierno y hay que exigirle qué va a pasar con el sistema de salud pública. Y les voy a traer esa encuesta digerida, pero para que tengan una idea,
el 44% de los enfermeros y enfermeras que atendieron esta encuesta dice que no se sentían preparados para manejar el virus en términos del trabajo, por muchas razones, entre otras, el manejo del paciente y su manejo posterior con la familia. Eso, díganme que no es una tensión, no es una tensión, un estresor adicional para trabajar un profesional de la salud que está 12 y 14 horas atendiendo pacientes, de los cuales quizás el 20, el 25 tienen algún síntoma relacionado y están en eso diario. Me parece que era importante traer esa información y, como dije, la vamos a atender más tarde para que la vean completa, para que bajemos, para tratar de entender lo que me parece que es importante entender de esta emergencia, que son todos, partiendo desde los números hasta la manera en que nos protegemos y se protege, y nosotros también ayudamos a proteger a ese personal que está en la línea de primera defensa de la situación de la pandemia. Ese modelo fue muy exitoso, repetirlo y ya, exacto. Igual, si van a dar computadora, debe dar acceso a la internet. Hace años se hablaba de que la autoridad podía ser uno de los suplidores por la infraestructura que tenían. Creo que lo bloqueó, fue una de las agencias reguladoras. Eso es un buen tema y de eso tenemos que hablar eventualmente, porque incluso el acceso a usted a la información también se le complica si se va a la luz. ¿O es que nos creemos que después de María todo el mundo compró una planta? ¿O es que nos creemos que en Utuado todavía hay gente, que la gente todavía está súper bien, que no ha pasado nada? Mira, hay gente que no, que todavía tiene techos azules en Utuado, tan cerca como en San Juan. Cuando al fin pase la emergencia, habrá lo que se conoce como estrés postraumático en los trabajadores de la salud, definitivamente. Iona Muñiz, estoy de acuerdo. David Esperón, para los años 78 se daban clases para desertores escolares. Las personas buscaban los folletos en la región del Departamento de Salud, tomaban, sí, así mismo es. Mario Roche está por ahí. Lo mejor que he escuchado en toda esta situación. Gracias, David. Hoy no hay datos del total de pruebas realizadas en ningún lugar. 0 muertes, porque hay una avería en el registro demográfico. También. Decía un colega hace un momento en las redes, y vamos a las redes ahora, yo espero que no estén escondiendo muertos. Yo también espero que no. Yo también espero, porque nos pasó ya en María. Pero esperemos que no. Carmen Mercado, ¿pero por qué utilizaron a IPR para dar clases en TV? De kinder a sexto en la mañana y y hubo un momento dado en que WIPR tenía módulos de educación, jamás se me olvidará. Por ahí hay gente que ahora tienen casi 70 años que estuvieron allí. ¿Cómo olvidarlo? Se va constantemente la luz, exacto. Cintia Dávila Sacasas. Cintia, tú eres nueva. La brecha digital es un problema aquí, dice Mario Roche. Totalmente de acuerdo. Subestiman al pueblo. Mariel Rodríguez Caloca. Mildred Agosto, papel y lápiz. Así aprendieron muchos y bien aprendido. Manipulando la información. La Autoridad de Energía Eléctrica tiene una infraestructura de fibra óptica, pero los hubs los tiene que montar el cliente. Así es. Nelson Espinel, qué bueno que estás por ahí. Bueno, el segundo tema y último que yo voy a tocar es un tema doloroso, porque trata precisamente de lo que el feminismo en Puerto Rico y en el mundo entero ha tratado de manejar de tantas maneras, y Puerto Rico todavía está bastante atrás en lo que es la perspectiva de género y de qué manera los hombres y las mujeres se relacionan desde la equidad, y uno no ningunea al otro, o no lo hostiga, o no la viola. Hay un caso terrible que surge, tengo que decir que lo explotan las redes sociales, de por lo menos 2 hombres que están copiados en más de una foto, retratados, hostigando a jóvenes en lo que parece ser un mecanismo de llevarlas disque
a modelar para 2 marcas de trajes de baño, 2 marcas de los escenarios de los yates, etcétera, Yatea PR. Y están hostigando a estas jóvenes e invitándolas a participar de supuestos pasarelas en yate, etcétera, para ir más tarde no solamente hostigarlas, sino a tratar de mantener relaciones sexuales con ellas. Es quizás el mecanismo más viejo en la historia de la humanidad con relación al patriarcado, la utilización del cuerpo de las mujeres. Pero en este caso es otro tipo de modalidad en términos de que utiliza a jóvenes, a niñas, hasta de 14 años. Cuando yo empecé a escuchar, a leer los mensajes, tengo que decir que algunos me dieron asco. Son mensajes de llamarlas bebé, desde ahí empezar el hostigamiento y el acercamiento, hasta proponerle que estaban 2 veces a la semana con ellas y le iba a pagar, en el caso de uno de ellos, $1,600 al mes para que estuviera con él 2 veces a la semana. Esto se hace público porque hay toda una manifestación en las redes hace mucho tiempo de empezar a establecer este tipo de denuncia que si se hace como aparentemente se hizo a través de las redes es un delito federal. Hay comunicaciones de texto, hay comunicaciones a través de la red Twitter. Esto explotó en Twitter. Son esos 2 hombres, uno de ellos, Jesús Javier Marrero Gerena, que aparentemente es este empresario que además de ser empresario de marcas de trajes de baño, etcétera, de tiendas de trajes de baño, también tiene presencia en el mundo de la telefonía, de la industria de la telefonía digital. Ayer hubo el movimiento, realmente viene desde el sábado en la noche, el movimiento fuerte de información, y ya hoy las autoridades del Servicio de Inmigración, que son los que investigan este tipo de delitos, están llamando la atención de las posibles víctimas para que hablen con las autoridades. Ellos no niegan ni confirman. Tenemos fuentes de información. Ayer el colega Jeremy Ortiz también trajo información de sus fuentes de que sí, que están investigando, porque esto es súper rápido. Ha sido súper rápido. Como se diseminó la información con evidencia. Claro, esa es la evidencia de las redes sociales. Hay evidencia que será a través de el contacto que las autoridades tengan con estas jóvenes. Cintia Dávila se cuestiona dónde está la supervisión de esas niñas. Cintia, yo tengo que diferir de tu comentario por lo siguiente, porque en efecto hay siempre un interés o una preocupación de ese comentario, de ese dónde están los padres y las madres. Realmente lo que deberíamos estar mirando aquí, dónde está la responsabilidad de un adulto. ¿Dónde está la responsabilidad de un adulto utilizando los mecanismos de redes, los mecanismos de contacto para establecer su conducta criminal? Porque eso no es un viejo verde, no es un enfermo, es una conducta criminal. Así es que yo un poco me distancio, porque lo que yo quiero saber aquí es dónde está la capacidad de esa persona de no hostigar a la otra, de no faltarle el respeto y de no ser criminal, de no exhibir una conducta criminal contra una joven porque le gusta o le dejó de gustar.
Este hombre, uno de ellos tiene 2 hijas y está retratado en fotos con sus hijas. De eso es lo que estamos hablando. Veremos cómo culmina. Pero yo creo que en este momento de lo que tenemos que cuestionarnos es cuestionarnos qué está ocurriendo en nuestra sociedad que no hemos podido establecer claramente que esto es una conducta criminal. Yo creo que esa es una gran pregunta. José Pepe Mercado, eso no justifica nada. Estoy contigo. Editorial Coiné está por ahí también. Lili Burgos, Nanisma, ellas son menores, eso es así. Él es un adulto. Exacto. Nelson Maisonet, ¿cómo dices? Empezando por ambos padres. Insisto, Nivia, la joven que está a cargo de las redes sociales de Pauwi hizo un video apoyando a las jóvenes. No sé si renunció. Sí, no solamente se desligó de seguir las redes sociales, sino que dijo claramente que no sabía qué era lo que estaba pasando. Pero esto ha traído, claro, ella no sabe, pero al ver lo que vio, está totalmente apoyando a las jóvenes. Y eso yo creo que es lo que tenemos que hacer, que no nos pase como hace una semana la gente trataba de cuestionar cuándo o no habla una víctima. Las víctimas hablan cuando se sienten empoderadas. El turno es cuando ellas quieran. Nadie se lo puede exigir, nadie se lo puede adjudicar. Los únicos culpables son los agresores. Gracias, Ivonne Rodríguez. Probablemente gracias a la supervisión y comunicación con los padres, las niñas hablaron. Es probable, tampoco sabemos. Estoy de acuerdo. Ricardo, el responsable es el perpetrador. Nanisma, o lo mataron. No sé a qué te refieres, Nanisma. Pero bueno. En este caso específicamente, además de esos montón de historias que hay, créanme, yo conté por lo menos 8 jóvenes. Se han también empoderado otras jóvenes y han hablado de otros casos específicos. Y acusaron a un joven que tenía una participación en un podcast de discusión social que se llama el Plan de Contingencia. Y tengo que decir que los jóvenes de Plan de Contingencia, que son Mario Candanga y otro joven, hicieron una alusión al aparente hombre que está siendo acusado, que se denomina Feto, pero se conoce como Héctor Iván. Plan de Contingencia, aparentemente acusaron a este joven de lo mismo, y Plan de Contingencia hizo la siguiente declaración. Jamás toleraremos ningún tipo de violencia de género por parte de ningún integrante, por lo que firmemente le quitamos el espacio a Feto en nuestro programa. Sus palabras y acciones ya no representan la postura del espacio que hemos creado. Esto es ser responsable. No es empezar que si por qué lo dijo ahora, por qué lo dijo ayer, que porque tiene 14 años, que dónde. No. Es decir, ¿sabe qué? Lo que usted ha hecho hasta el momento no es para nada lo que nosotros entendemos debe ocurrir en este espacio, que es un espacio de crítica, es un espacio de análisis sobre los diferentes temas del país. Me parece que esto es un resultado positivo de a saber a dónde nos lleva esta investigación, porque parecería que lo que había en Yatea PR era una red de explotadores y de depredadores sexuales contra menores. Porque estos dos que están ahí, un tal Julius Ortiz y el Javier Marrero Gerena, no son los únicos. Y yo creo, gente, que ya es hora de que nosotros le sigamos la pista al problema de que en Puerto Rico nadie quiere hablar de lo que es perspectiva de género. A mí me cayeron encima ayer en el muro de Facebook de Bonita diciendo que era una exageración que dijéramos que había una epidemia de muertes de mujeres trans. Y yo lo hice a propósito precisamente porque aun cuando
el término epidemia puede tener una explicación científica que exceda las 5 mujeres muertas en menos de un año, yo tengo que decir que el efecto social de el asesinato de una persona puede ser pandémico. Y máxime cuando se trata de asesinatos por odio. Y en efecto, yo sostengo que en Puerto Rico lo que hay es una epidemia de asesinatos por odio. Los hombres, que tengo que decir que han sido hombres hasta el momento, los señalados, se están sintiendo, algún sector de esos hombres se están sintiendo con el poder de asesinar al otro porque es una mujer trans. Y en este caso, pues de asesinar a la otra. Pero hubo un hombre trans. Así es que yo creo que es importante que miremos dónde estamos, cuáles son las preguntas que inmediatamente vienen a nuestra mente cuando escuchamos casos de esta naturaleza, que nos eduquemos, porque esto no pinta bien. Ya TAPR por un lado, lo que parece ser una red de mucha gente, vélenlo, por ahí van a venir los abogados, por ahí van a venir los que van a defender a este tipo de gente, porque yo me imagino que ya deben estar buscándolo. Inmediatamente este Marrero Gerena ya sacó sus redes siendo de ser públicas. Pero ahí están las jóvenes denunciándolo. Jorge Santini, en Puerto Rico existe la trata de mujeres jóvenes. José Santini. Mucho se habló de eso y la Fundación Ricky Martin es una de las que ha insistido en ese tema. Y el amigo, profesor universitario, ex secretario del Departamento de Educación, César Rey, también lo ha denunciado. Rafael Díaz Figueroa, un asesinato nada más debe ser indignación. Rosario Rosra, sabrá Dios, esto es parte de la red de Jeffrey Epstein. Desaparecen niñas y luego no quieren hablar luego de que aparecen. Solo vemos la punta del iceberg. María Teresa Tita, no justifique más lo que no tiene justificación. Usted le falta sentido común. No sé de lo que habla. Yo no puedo creer que todavía haya gente culpando a los padres. Los padres la apoyaron. O sea, hay comunicación buena entre padres y chicas. Habrá que ver. Eso estaba hablando con mi esposo ayer sobre esos asesinatos. Esto es totalmente atípico. Que no haya un psicópata suelto por ahí. Eso no es normal. Definitivo. Y nosotros vamos a seguir denunciándolo. Son las 8:44 de la mañana de hoy. Recuerden, estamos en Bonita Radio. Importante, vaya a YouTube, suscríbase, iVoox y iTunes. Allí puede escuchar los programas a través del sistema podcasting. Si le parece, puede ir a bonitasradio.net, todavía estamos recibiendo allí los donativos. Marisabel Quiñones está por ahí. A mí me intentó molestar un tipo en mi empleo de verano a los 14. Wow, Elsa. Y créeme, mis padres no tuvieron un carajo de culpa. Estoy segura que no. Mariel Rodríguez Caloca, Paui es otra página de jóvenes en yate. ¿Sí? Es que es lo más interesante, Mabel, Mariel, cómo eso se está moviendo en un sector de poder adquisitivo. Y es igualmente condenable, igualmente delincuencia. Eso es un crimen. Así que de esa manera yo creo que hay que verlo. Nelson, lo que hay que hacer es seguir llevando el mensaje que independientemente del género todos debemos respetarnos. Existen los pedófilos durante siglos, ya es hora de acabar con esto. Y la perspectiva de género no es el camino. Nelson, no entiendo para nada. Ah, sí es el Nelson, el mismo Nelson que se ha convertido el troll en YouTube. Nelson, diferimos de ti en ese sentido, lo hemos hablado muchísimas veces. Ahí está la evidencia de lo que es perspectivas de género y cómo nos ayuda y cómo esa educación libera y no mantiene a la gente en la esclavitud del prejuicio y de señalar al otro y a la otra. Nos vemos esta tarde a las 5 en ¿Qué Palo es Noticia? Vamos a hablar sobre la encuesta más en profundidad, tratar de traer a algún profesional que pueda darnos luz de por dónde va esa encuesta, porque incluso hay una encuesta que se está realizando ahora de más tarde en abril. Así es que no solo vienen a las 5 de la tarde, recuerden, quédate en casa, importante, sal lo menos que puedas salir, que tengas que salir, pero si tienes que salir,
con mucha protección. Desinfecta todo. Éxito. María Teresa Tita dice, saludos, aquí hay una mujer llamada Cintia justificando y culpando a los padres de lo sucedido. Sí, ya hablamos con Cintia, le dijimos lo que nos parece y nos distanciamos totalmente de esa posición. ¿A quién se le ocurre revictimizar a la niña de 14 y a sus padres? Pues sí, eso ocurre. Es parte de lo que, aunque Nelson se niegue, de la perspectiva de género, de la educación en profundidad que deberían darse desde los grados primarios hasta los últimos en las escuelas del país, precisamente para que no pase esto, que a la hora de que una niña, de que una mujer hable de que ha sido víctima, de que un hombre, de un niño, una niña hable de que ha sido víctima, no lo revictimicen precisamente culpándolo, a él, a ella o a sus padres. Éxito y nos vemos más tarde, como siempre, en el programa de la tarde. Qué palo es noticia. Hasta ahorita.